Capítulo 1. El origen invisible de la riqueza. Hay una verdad que se oculta a plena vista, una fuerza que mueve imperios y destruye naciones, que construye catedrales y también fabrica ruinas, una energía tan incomprendida que la mayoría la persigue sin entender de qué está hecha. No se trata de billetes. No se trata de oro. Ni de criptomonedas ni de mercados. Hablamos de algo más profundo, más invisible, más íntimo. La relación que tienes con el dinero es, en realidad, la relación que tienes contigo mismo. No puedes atraer lo que en el fondo rechazas. No puedes sostener lo que secretamente desprecias. No puedes crear riqueza si tu alma sigue programada para sobrevivir. El dinero no es un objeto. Es un reflejo. Es un eco material de un estado interno. Y si no comprendes esto desde el principio, todo esfuerzo será lucha, toda meta será peso, y toda victoria será frágil. El dinero no responde al deseo desesperado, responde a la estructura interna. Responde a la conciencia, no a la ambición. Porque la ambición sin conciencia es autodestrucción disfrazada de progreso. Y el mundo está lleno de ejemplos de eso. Piensa en Howard Hughes, multimillonario obsesionado con el control, que terminó encerrado en habitaciones oscuras, coleccionando miedos más rápido que billetes. Tenía poder, sí, pero no tenía libertad. Tenía recursos, pero no tenía paz. Porque el dinero, cuando no se sostiene sobre una mente sana y un alma expandida, se vuelve veneno. No es el dinero el que corrompe. Es la falta de estructura interna lo que convierte la riqueza en carga. Y en el otro extremo, piensa en Andrew Carnegie, que nació en la pobreza más brutal, trabajando desde niño en fábricas, soportando jornadas inhumanas para alimentar a su familia. Pero en algún momento, no simplemente ganó dinero. Primero, cambió su programación. Modificó su diálogo interno. No se limitó a desear riqueza, se preparó para recibirla. Amplió su mente para poder sostener el peso de una fortuna. Y cuando finalmente lo logró, no solo construyó una de las mayores fortunas de su tiempo, sino que dedicó sus últimos años a regalarla con inteligencia, creando bibliotecas, universidades, sistemas de educación que hoy siguen vivos. Ese es el juego real. La riqueza no se trata de acumular. Se trata de comprender. Se trata de alinearte con una energía que no puede ser forzada, pero sí canalizada. Y para canalizarla, necesitas primero limpiar. Porque tu relación con el dinero no empieza con una cuenta bancaria. Empieza con una historia. Una historia que te contaron en tu infancia. Una historia que repetiste sin darte cuenta. Frases como el dinero es sucio, los ricos son corruptos, ser ambicioso es malo, hay que trabajar duro para sobrevivir, eso no es para nosotros, esas frases son más peligrosas que cualquier crisis económica. Son virus mentales. Y cada vez que piensas en dinero, esas frases se activan, saboteando tu avance. Y aquí está la verdad más brutal, no puedes atraer lo que tu mente considera inmoral. No puedes expandirte financieramente si estás programado para sentir culpa por tener más. Si crees, aunque sea de forma sutil, que tener dinero es sinónimo de perder tu alma, tu subconsciente te va a proteger, alejándote del dinero. Porque el cerebro no busca éxito. Busca coherencia. Busca seguridad emocional. Y si tu seguridad emocional está anclada en la escasez, porque ahí creciste, porque ahí aprendiste a sentirte amado, porque ahí te enseñaron a vivir, entonces cada vez que intentes elevarte, tu mente buscará formas silenciosas de sabotearte. Gastarás de más. Postergarás decisiones clave. Te rodearás de personas que te arrastren a lo mismo. Invertirás mal. Repetirás patrones. No por torpeza, sino por fidelidad inconsciente a una identidad que ya no te sirve. Por eso este camino no empieza afuera. Empieza adentro. No empieza con estrategias de negocio, empieza con un corte profundo a las raíces mentales que te atan a la limitación. Y ese corte, esa ruptura con la vieja narrativa, es doloroso. Porque implica traicionar lo que aprendiste de la gente que más amaste. Implica soltar una parte de ti que fue leal al dolor durante años. Implica mirar de frente tu historia y decir, esto me sirvió para sobrevivir, pero ya no me sirve para vivir en plenitud. Y esa frase, dicha con total sinceridad, es una llave maestra.
Porque abre la puerta a una nueva identidad. Tienes que convertirte en alguien que ya no se define por cuanto falta, sino por cuanto crea. Alguien que ya no se mide por lo que recibe, sino por lo que transforma. Alguien que no necesita justificar su éxito, ni pedir permiso para prosperar, ni disimular su grandeza para no incomodar a los demás. Porque la verdadera riqueza no se hereda. Se construye desde una decisión. Una decisión de elevar tu nivel energético, mental, emocional y espiritual hasta que el dinero ya no sea un problema, sino una extensión natural de tu propósito. Y eso no se logra deseándolo. Se logra trabajándolo. Cada día. En silencio. Mientras otros siguen hablando de cómo está la economía, tú estarás reprogramando tu mente como un arquitecto interno. Mientras otros siguen culpando al sistema, tú estarás construyendo el tuyo. Mientras otros siguen esperando que todo mejore, tú estarás mejorando desde la raíz. Porque el dinero no llega al que más lo quiere. Llega al que más lo entiende. Y entenderlo no es leer estadísticas. Es comprender su energía, su lenguaje, su comportamiento, su naturaleza expansiva. Y entonces te das cuenta de que el dinero fluye hacia donde hay orden, visión, propósito y responsabilidad. No hacia donde hay ansiedad, caos y deseo sin dirección. El dinero es como la luz, necesita canales limpios para fluir. Y esos canales eres tú. Tú eres el sistema operativo. Tú eres la arquitectura invisible que define cuánto entra, cuánto permanece y cuánto se multiplica. El mundo no va a cambiar por ti. El sistema económico no va a reconfigurarse para adaptarse a tus emociones. Pero tú puedes cambiar. Tú puedes reescribir tu historia financiera. Tú puedes convertirte en el tipo de persona que atrae, retiene y expande riqueza con integridad. No porque repitas afirmaciones vacías, sino porque entiendes que el dinero no resuelve tus vacíos, solo los amplifica. Y si estás vacío por dentro, el dinero solo hará más evidente tu miseria emocional. Pero si estás lleno de propósito, claridad, visión y gratitud, el dinero se convierte en una herramienta de expansión. Y aquí empieza todo, no con una estrategia, sino con una decisión. La decisión de romper con la narrativa heredada. De cortar el cordón que te une emocionalmente a la escasez. De declarar que tu vida ya no va a girar en torno a cuanto falta, sino en torno a lo que estás dispuesto a crear. Una vida de diseño. No de reacción. Una vida de abundancia no basada en lujos externos, sino en libertad real. La libertad de elegir. La libertad de servir desde tu esencia, no desde la necesidad. La libertad de dejar huella, no deuda. Ese es el principio de la verdadera riqueza. Una riqueza que no grita. Que no se ostenta. Que no necesita probarse. Una riqueza que empieza en el silencio, se construye con disciplina, se expande con visión, y se honra con propósito. Y si estás listo para eso, entonces has cruzado el umbral. Capítulo 2. La mente como arquitecta del destino financiero. Antes de que puedas sostener riqueza, antes de que la vida te confíe algo más allá de la supervivencia, antes de que puedas operar desde la libertad financiera real, tienes que entender que todo lo que hoy experimentas en el mundo exterior, tu cuenta bancaria, tus oportunidades, tu sensación de merecimiento, incluso el techo invisible que parece limitar tu crecimiento, no es otra cosa que el reflejo exacto de lo que tu mente considera normal. No de lo que deseas. No de lo que dices querer. De lo que consideras natural. Automático. Lógico. Porque la mente humana no busca lo que sueñas, busca lo que conoce. Busca repetir lo que asocia con seguridad, con pertenencia, con supervivencia. Y si creciste rodeado de escasez, si asocias el dinero con conflicto, con estrés, con culpa, con abandono, entonces eso será lo que tu mente, sin que te des cuenta, seguirá recreando. Tu realidad financiera actual no es un castigo. Es un espejo. Y ese espejo te está diciendo con brutal sinceridad dónde están tus límites internos. Porque no importa cuánto te esfuerces, no importa cuántas horas trabajes, si tu mente no está programada para operar en abundancia, cualquier exceso que llegue será drenado. Si no por ti, por las personas que atraerás, por las decisiones que tomarás, por los sabotajes invisibles que activará tu inconsciente. Porque el dinero, como cualquier energía poderosa,
necesita estructura para sostenerse. Y esa estructura es tu mentalidad. Tu configuración profunda. Tu conversación interna diaria. El mindset no es una moda. No es algo que se repite en un podcast mientras conduces. Es el sistema operativo de tu vida. Y como todo sistema operativo, puede ser obsoleto, lento, fragmentado, lleno de virus heredados que tú no instalaste conscientemente, pero que igual están ahí. Frases que escuchaste de niño: no hay para tanto, no se puede tener todo en la vida, mejor pobre pero honrado, la plata no crece en los árboles, los ricos explotan a los demás. ¿De dónde crees que vienen tus decisiones financieras actuales? No nacen del presente. Nacen de esas frases. De esas experiencias emocionales. De ese molde invisible que le dice a tu sistema nervioso que es seguro, que es peligroso, que es aceptable y que no. Y aquí viene la parte difícil de aceptar: tú no vas a superar tu programación mental solo con fuerza de voluntad. No puedes combatir una creencia con motivación. Necesitas reescribir el código. Necesitas ir al núcleo. Necesitas observar con frialdad quirúrgica qué estructuras mentales están activas en ti y decidir cuáles se quedan y cuáles se van. No porque alguien te lo diga. Porque tú decides quién ser a partir de ahora. Porque tú decides actualizar tu identidad. Porque tú decides no seguir llamando normal a una vida de limitación disfrazada de humildad. Y eso exige más que deseo. Exige renunciar al consuelo emocional que te daba culpar al sistema. Exige asumir una responsabilidad radical sobre tu realidad, sin culpas, sin victimismo, sin dramatismo. Asumir que el dinero no te llega porque tú no estás alineado con su frecuencia. Asumir que tu mente aún opera con software viejo y que actualizarlo no es un acto de magia, es un proceso. Un entrenamiento. Una disciplina. Un ejercicio diario de observación, corrección, expansión. Por eso, cada vez que te digas a ti mismo: yo no soy bueno con el dinero, a mí no se me da esto, yo no tengo cabeza para los negocios, te estás disparando en el pie. No estás describiendo tu naturaleza, estás perpetuando tu programación. Y tu lenguaje es arquitectura. Cada palabra que usas es una pieza en el edificio de tu destino. Si no cambias el lenguaje interno, no cambiarás el sistema de creencias. Si no cambias el sistema de creencias, seguirás tomando las mismas decisiones. Y si tomas las mismas decisiones, volverás a crear la misma realidad. Así de simple. Así de brutal. Así de liberador, si tienes el coraje de enfrentarlo. Porque si todo empieza en la mente, entonces también todo puede cambiar desde la mente. Y eso significa que tu situación financiera no es una condena. Es un proyecto. Es algo que puedes rediseñar si te atreves a cuestionar todo lo que has dado por hecho hasta hoy. Si te atreves a romper con esa idea de que el dinero es solo resultado de trabajo físico. Porque no lo es. Es resultado de estructura interna. De visión. De decisiones energéticamente coherentes. De una mente que ya no opera en modo de escasez, sino en modo de expansión. Y cuando eso cambia, lo demás también. Tu postura cambia. Tu tono cambia. La forma en que hablas de ti mismo cambia. Ya no negocias tu valor. Ya no justificas tus precios. Ya no pides permiso para crecer. Ya no buscas aprobación. Porque sabes que tu abundancia no es una amenaza para nadie. Es una expresión de tu claridad. Y esa claridad, cuando es verdadera, empieza a atraer oportunidades, personas, ideas, recursos, sincronías que antes no veías, no porque no existían, sino porque no eras capaz de percibirlas. Porque tu mente aún estaba sintonizada con otra frecuencia. Una frecuencia de no puedo, de no es para mí, de no es el momento. Pero ahora entiendes que el momento siempre fue ahora. Que la única diferencia entre tú y aquellos que ya tienen lo que tú deseas no es suerte. No es contacto. No es origen. Es mentalidad. Ellos decidieron, en algún punto, reescribir su código. Y tú puedes hacerlo también. Puedes mirar tu reflejo financiero con honestidad brutal, sin culpa, sin excusas, y decir: hasta aquí. Esta es la versión de mí que sobrevivió. Ahora empieza la versión que prospera. Y cuando haces eso, sin esperar aplausos, sin anunciarlo,
sin intentar convencer a nadie, algo dentro de ti se alinea. Y ese alineamiento es más poderoso que cualquier curso, que cualquier técnica, que cualquier fórmula. Porque nace de la raíz. Porque ya no actúas por miedo a la escasez, sino por visión expansiva. Porque ya no estás huyendo de la pobreza, sino construyendo desde la abundancia. Ese es el verdadero cambio de mindset. No una frase. No una motivación de domingo. Una transformación de identidad. Capítulo 3. La claridad que precede a la abundancia. Nadie construye una gran fortuna por accidente. Nadie escala a la libertad financiera simplemente por trabajar duro. Nadie crea algo grande sin haber visto primero con absoluta claridad hacia dónde va. La claridad no es un lujo opcional. No es un adorno mental ni una fantasía de personas organizadas. Es el cimiento que sostiene cada paso real, cada estrategia efectiva, cada relación económica que prospera. Y, sin embargo, es lo que más escasea. No el talento. No la energía. No la creatividad. Lo que más falta en las personas que quieren atraer riqueza es dirección nítida. Una brújula existencial que apunte, sin titubeos, hacia el propósito real. Porque no puedes manifestar abundancia si estás caminando en círculos. No puedes crear riqueza si tu mapa está dibujado por otros. No puedes alcanzar libertad si aún estás atrapado en una identidad que ni siquiera fue elegida por ti. La confusión es una forma de estancamiento. Una parálisis elegante, muchas veces disfrazada de paciencia, de estoy viendo qué pasa, de aún no es el momento. Pero la verdad es que la mayoría de las personas no actúan no porque no pueda, sino porque no ha decidido con absoluta firmeza quién quiere ser, qué quiere crear y a qué está dispuesto a renunciar para lograrlo. La claridad exige sacrificios. Porque en el momento en que decides con profundidad lo que quieres, también estás declarando todo lo que ya no vas a aceptar. Y eso duele. Porque hay partes de ti que están cómodas en la ambigüedad. Porque la confusión protege. Protege del juicio. Protege del error. Protege de la incomodidad de mirar tu vida y admitir que muchas cosas que hoy sostienes, ya no tienen lugar en tu próxima etapa. Pero la claridad, por incómoda que sea, es el principio de todo cambio irreversible. Porque cuando tienes claro lo que quieres, tus decisiones se simplifican. Ya no dudas eternamente entre caminos que sabes que no te llevan a donde necesitas. Ya no mantienes relaciones que frenan tu evolución. Ya no pierdes años en proyectos que alimentan tu ego pero no tu alma. Ya no permites fugas de energía porque tu norte se ha vuelto sagrado. Y eso no te hace inflexible. Te hace eficiente. Te convierte en alguien cuyo tiempo, energía y talento están al servicio de una misión, no al servicio del caos emocional del entorno. Mira cualquier imperio económico, real, legítimo, sustentable, y verás que no comenzó con recursos. Comenzó con una visión. Y toda visión es hija de la claridad. Steve Jobs, antes de que existieran los iPhones, antes de que existiera Apple como la conocemos, tenía una idea nítida: crear tecnología bella, intuitiva, que pusiera el poder creativo en manos de cada persona. Esa claridad no era negociable. No cambiaba según el mercado. No se diluía ante el miedo. Esa claridad lo hacía incómodo, desafiante, obsesivo. Pero también fue la razón por la cual construyó algo tan poderoso. Porque las personas que tienen claridad no necesitan convencer a todos. Solo necesitan avanzar sin titubear. Lo mismo ocurrió con Walt Disney. En un momento donde la animación era vista como un entretenimiento menor, sin valor artístico, él ya veía un mundo. Veía castillos. Veía música. Veía parques. Veía familias. Veía sueños sostenidos por estructuras reales. Su entorno no lo entendía. Su banco lo rechazó más de 300 veces. ¿Y qué hizo él? No cambió la visión. Cambió de interlocutor. Porque el que tiene claridad no se frustra por los no, simplemente entiende que no todos tienen la capacidad de ver lo que tú ya viste. Y entonces te vuelves paciente, pero no pasivo. Firme, pero no cerrado. Constante, pero no terco. Porque sabes que la claridad es un faro que primero ilumina tu propio camino, y luego, cuando has avanzado lo suficiente, ilumina el de otros.
Pero para llegar a ese punto, necesitas silencio. Necesitas espacio. Necesitas una confrontación honesta con tu vida actual. ¿Qué estás haciendo que ya sabes que no va a ningún lado? ¿Qué estás sosteniendo por miedo a empezar de nuevo? ¿Qué partes de tu historia estás repitiendo porque te enseñaron que así era la vida? ¿Dónde estás invirtiendo tu energía que, en el fondo, sabes que no está construyendo nada real? Responder esas preguntas duele. Porque la claridad no llega como una epifanía brillante en medio de la noche. Llega después de barrer escombros. Llega cuando tienes el coraje de soltar la narrativa cómoda del algún día y empiezas a actuar desde la verdad, que el único día que existe es hoy y el único momento que tienes poder real para tomar una nueva dirección es ahora. No el mes que viene. No cuando tengas más dinero. No cuando se alineen las circunstancias. Ahora. La claridad no te pide perfección. Te pide decisión. Y una vez que decides, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, con toda tu historia detrás y tu futuro aún por construir, entonces algo en el universo se alinea. No mágicamente. No por coincidencia. Sino porque has eliminado el ruido interno que impedía que tus recursos mentales, emocionales y físicos operaran al unísono. Y esa alineación interna es el principio de la abundancia. Porque el dinero no llega a los que solo lo desean. Llega a los que están enfocados. A los que tienen dirección. A los que no desperdician energía sosteniendo opciones muertas. A los que saben decir no sin culpa. A los que han decidido que sí y no están dispuestos a negociar ese sí con ninguna distracción. Por eso, si sientes que has trabajado mucho y no ves el resultado, si sientes que estás cansado pero no avanzas, si cada año se parece al anterior, no te culpes. Pero tampoco te mientas. La mayoría de las veces no es falta de capacidad. Es falta de claridad. Y recuperar esa claridad es tu responsabilidad. Nadie puede hacerlo por ti. Porque nadie más puede ver por ti lo que has venido a crear. Y lo que estás llamado a construir con tu vida no puede emerger desde la confusión. Necesita dirección. Necesita decisión. Necesita que, por fin, dejes de adaptarte al mundo y empieces a diseñar el tuyo. Capítulo 4. La visión que construye antes de que exista. La diferencia entre quienes viven para sobrevivir y quienes viven para manifestar riqueza real no es una cuestión de suerte, ni de origen, ni siquiera de inteligencia. Es una cuestión de visión. Pero no esa visión superficial que se menciona con ligereza en frases vacías como visualiza y se te dará. No. Hablamos de visión real. Visión que no se trata de imaginar, sino de encarnar. Visión que no es una idea bonita escrita en una libreta motivacional, sino una presencia constante que arde detrás de los ojos, una presión sagrada que no se va, que te llama cada día, que te hace incómodo vivir sin avanzar hacia ella. Tener visión es haber visto algo que todavía no existe en el mundo físico, pero que dentro de ti ya está vivo. Y esa visión no es un accesorio. Es un contrato. Los que construyen riqueza verdadera tienen algo en común. Han aceptado ese contrato. Han visto algo tan claro, tan definido, tan innegociable, que su vida entera se reestructura alrededor de ese llamado. Y desde ese momento, cada decisión, cada inversión, cada relación, cada paso, está determinado por esa imagen interna que aún no se ha materializado, pero que ya tiene forma, peso y urgencia. Porque una visión auténtica no te espera. No te concede pausas infinitas. No se adapta a tu indecisión. Una visión real exige lealtad. Y esa lealtad se mide en lo que estás dispuesto a dejar atrás para poder sostener lo que viene. Piensa en Thomas Edison. ¿Crees que fue la suerte la que lo llevó a inventar la bombilla? No. Fue la visión. Mientras el mundo vivía en penumbras, él ya veía un futuro iluminado. Mientras la mayoría aceptaba la oscuridad como parte de la vida, él se negaba a rendirse. Más de 1000 intentos fallidos no le quitaron esa imagen interna. No era terquedad. Era claridad. Era compromiso con algo que ya existía en su mente, aunque el mundo aún no lo viera. Esa es la naturaleza de la visión, no se trata de convencer a los demás. Se trata de convertirte tú en la prueba viviente de que eso que imaginaste puede ser real. El dinero, en su forma más elevada, llega a quienes tienen esa clase de visión.
No porque sea una recompensa mística, sino porque la visión te vuelve magnético. Te vuelve coherente. Te vuelve peligroso para la mediocridad. Porque alguien que tiene visión no se distrae. No se detiene ante el primer obstáculo. No negocia con la duda. No pide permiso para construir. Y cuando vives así, las oportunidades se ordenan a tu alrededor. No porque la vida sea fácil, sino porque tú has dejado de ser confuso. Y aquí es donde la mayoría se pierde, confunden visión con deseo. Deseo es querer algo que no tienes. Visión es saber que ya es tuyo, aunque todavía no esté en tus manos. Deseo es emoción. Visión es compromiso. Deseo te inspira por momentos. Visión te transforma por completo. El que desea puede ser fuerte por unos días. El que tiene visión es inquebrantable por años. Porque la visión te sostiene cuando no hay resultados. Te guía cuando todo parece ir mal. Te recuerda que tu trabajo no es juzgar el ritmo, sino avanzar. Porque la visión ya te mostró lo que viene. Y tú estás construyendo para llegar ahí, no para complacer al presente. Pero para sostener una visión, primero debes tener el valor de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué estoy viendo yo que otros no ven? ¿Qué parte del mundo quiero transformar? ¿Qué necesidad no resuelta me duele tanto que no puedo ignorarla? ¿Qué creación está pidiéndome nacer a través de mí, y qué tan dispuesto estoy a pagar el precio de traerla a la realidad? Porque toda visión auténtica tiene un precio. No se entrega a quien no la respeta. No se realiza en la vida de quien quiere comodidad, rapidez y garantías. Se entrega a quien está dispuesto a reconstruir su propia identidad para convertirse en el canal por el cual esa visión se manifieste. Y eso requiere una reprogramación total. Porque si tu mente aún está entrenada para el corto plazo, para el placer inmediato, para la validación externa, no vas a poder sostener una visión a largo plazo. La abandonarás en la primera crisis. En la primera crítica. En la primera tentación de un atajo fácil. Pero si educas tu mente a ver más allá de la hora, si entrenas tu conciencia para percibir el impacto de lo que estás construyendo, si te comprometes con la obra, no con el aplauso, entonces cada paso, por duro que sea, tendrá sentido. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas motivación diaria. Ya no dependes del estado de ánimo. Ya no tienes que convencerte de nada. Te levantas con hambre. Con dirección. Con un tipo de certeza que no proviene de las circunstancias, sino de la conexión interna con esa visión. Y esa certeza, aunque otros no la entiendan, empieza a reflejarse en tu lenguaje, en tu postura, en tu mirada, en tu ritmo. Y el mundo, que al principio te ignoraba, empieza a prestarte atención. Porque ya no estás repitiendo lo que otros dicen. Estás construyendo lo que nadie más se atrevió a intentar. Y así, sin ruido, sin promesas vacías, sin depender de la aprobación colectiva, comienzas a moverte. Un día tras otro. Mientras otros se rinden. Mientras otros dudan. Mientras otros se distraen. Tú sigues. Porque tú viste. Y lo que viste, no puedes desverlo. Capítulo 5. El propósito como núcleo indestructible de la riqueza real. Hay una pregunta que separa al que simplemente quiere ganar dinero del que está dispuesto a construir algo que el tiempo no pueda destruir. ¿Para qué? ¿Para qué quieres riqueza? ¿Para qué estás construyendo lo que construyes? ¿Qué fuerza te sostiene cuando todo se tambalea? ¿Qué hay detrás del impulso de crecer? Si no sabes contestar eso con absoluta claridad, todo lo que hagas estará en riesgo. Porque el mundo está lleno de personas con talento, con habilidades, con oportunidades, que pierden todo en el momento en que su propósito es puesto a prueba. Porque no lo tenían. Tenían objetivos. Tenían metas. Pero no tenían raíz. Y sin raíz, todo se derrumba en la primera tormenta. El propósito no es una frase bonita para repetir en voz alta ni una declaración escrita en un cuaderno que se abandona a las pocas semanas. Es una verdad tan interna, tan visceral, tan fundacional, que incluso cuando estás cansado, incluso cuando dudas, incluso cuando no ves resultados, sabes que no puedes dejar de avanzar. Porque no se trata solo de ti. Se trata de algo que te trasciende. De una necesidad, de un llamado, de una deuda sagrada con lo que sabes que estás aquí para construir. El propósito no te hace inmune al dolor.
pero hace que el dolor valga la pena. Le da dirección al sacrificio. Le da sentido a la espera. Le da honor a los años que pasas trabajando en silencio mientras el mundo aún no entiende lo que estás haciendo. Y esa es la diferencia real entre la riqueza que destruye y la que edifica. La primera se persigue por vacío, la segunda se crea por propósito. Si lo único que quieres es ganar dinero para llenar una inseguridad, para comprar atención, para comprar respeto, para comprar amor, lo único que estás haciendo es poner tu crecimiento en manos de una necesidad emocional no resuelta. Y cuando eso pasa, por más que ganes, nunca será suficiente. Siempre te faltará algo. Siempre estarás comparándote. Siempre estarás estresado, ansioso, intentando proteger lo que has conseguido como si alguien pudiera quitártelo con solo respirar. Pero cuando tu riqueza es una extensión de tu propósito, no te define. Te libera. Porque no es el dinero lo que te da valor. Es lo que haces con él. Es cómo lo usas. Es cómo lo diriges. Es cómo construyes sistemas, estructuras, ideas, realidades que no existían antes y que ahora existen gracias a ti. Y entonces dejas de ser un acumulador y te conviertes en un creador. Dejas de perseguir símbolos y te enfocas en resultados. Dejas de competir y empiezas a colaborar con fuerzas más grandes que tú. Piensa en los grandes constructores de la historia. ¿Crees que Henry Ford estaba obsesionado con hacerse millonario? No. Lo que él tenía era una misión: quería democratizar el automóvil. Quería que el hombre común pudiera moverse como antes solo los ricos podían hacerlo. Quería transformar la movilidad, la economía, la forma de trabajar. Su propósito era tan claro, tan fuerte, que se convirtió en el combustible de un imperio industrial. Y el dinero fue una consecuencia. Una herramienta. No el objetivo. Lo mismo ocurrió con Carnegie, con Rockefeller, con Oprah, con Elon Musk, con tantos otros que supieron que si querían riqueza de verdad, no solo económica, sino integral, tenían que construir desde un porqué sólido. Desde algo que no dependiera del reconocimiento. Desde algo que pudiera sostenerse incluso si todo lo demás fallaba. Y tú, si de verdad quieres convertir tu energía en riqueza estable, tienes que ir hacia adentro y hacerte la pregunta sin filtros: ¿qué me sostiene cuando no tengo resultados? ¿Qué parte de mi visión no puede morir aunque todo lo demás desaparezca? ¿Qué haría aunque no me pagaran? ¿Qué construiría aunque nadie lo celebrara? Si puedes responder eso con honestidad brutal, estás frente a tu propósito. Y cuando lo encuentras, no necesitas motivación externa. Porque el propósito es una fuente interna de energía renovable. Te activa cuando estás cansado. Te enfoca cuando estás disperso. Te eleva cuando todo parece derrumbarse. Y aquí está lo más importante: el propósito no es algo que encuentras como quien encuentra una llave perdida. Es algo que decides. Que eliges. Que construyes. No lo buscas afuera. No te lo da un test de personalidad. No aparece porque alguien te lo señale. Nace de la decisión de dejar de vivir en modo supervivencia y empezar a vivir en modo servicio. Porque cuando entiendes que tu riqueza puede ser una forma de servir a tu comunidad, a tu industria, a tu legado, al mundo, entonces el dinero se ordena de otra manera. Ya no es algo que persigues desde la ansiedad. Es algo que atraes desde la coherencia. Y la coherencia nace cuando tus acciones, tus pensamientos y tus valores se alinean con ese propósito. Cuando dejas de hacer las cosas por aprobación. Cuando dejas de moverte por presión. Cuando dejas de seguir modelos que no te representan. Y entonces, por primera vez, el dinero se convierte en libertad real. Porque ya no compras cosas para tapar vacíos. Inviertes en lo que te permite construir más de eso que te enciende. Ya no trabajas para sobrevivir. Trabajas para crear. Para expandir. Para multiplicar impacto. Y esa abundancia no solo se nota en tu cuenta. Se nota en tu energía. En tu entorno. En la calidad de lo que haces. En la paz que te rodea incluso cuando el camino se pone difícil. Porque el propósito no evita los desafíos. Pero transforma la forma en que los atraviesas. Y si estás listo para construir riqueza de verdad, no empieces preguntando cuánto quieres ganar. Empieza preguntando para qué. Porque cuando esa respuesta es clara, firme, real,
todo lo demás encuentra su lugar. Capítulo 6. La disciplina como puente entre la visión y la realidad. Una visión sin disciplina no es más que una fantasía elegante. Un deseo sin estructura es como una promesa hecha al viento, se escucha bien por un momento, pero no construye nada. Y esta es la parte que nadie quiere escuchar cuando se habla de dinero, abundancia, éxito o propósito, que sin disciplina no hay avance sostenido. Que sin disciplina, cualquier progreso es temporal. Que sin disciplina, todo sueño, por grande o noble que sea, está condenado a diluirse en la rutina, en la distracción, en la autocomplacencia que sabotea en silencio. Porque la disciplina, al final, no es una virtud moral. Es una estrategia de permanencia. Es el puente entre lo que imaginas y lo que haces real. Las personas que realmente logran cosas extraordinarias no son aquellas que siempre están motivadas, inspiradas o emocionalmente listas para actuar. Son aquellas que han decidido no depender de sus estados de ánimo. Aquellas que entienden que el compromiso con una visión no puede estar atado a cómo te sientes cada mañana. Porque si cada día necesitas sentirte en el mood para avanzar, entonces tu proyecto está a merced de tu inestabilidad emocional. Y la energía del dinero no puede confiarse a quien no puede sostener su palabra más allá de sus impulsos. Disciplina es hacer lo que dijiste que harías incluso cuando ya no tienes ganas. Es mantener la estructura que tú mismo diseñaste incluso cuando todo dentro de ti quiere renegociarla. Es respetar el proceso que sabes que te construye, aunque en ese momento no se vea ningún resultado. Y esa capacidad, de resistir, de sostener, de insistir, es lo que empieza a generar no solo progreso, sino respeto hacia ti mismo. Porque lo más valioso que te da la disciplina no es éxito externo. Es identidad. Cada vez que cumples con lo que prometiste, sin necesidad de supervisión, tu mente te cree más. Tu cuerpo entiende que va en serio. Tu alma empieza a sentirse confiada. Y esa confianza, construida ladrillo a ladrillo con acciones coherentes, se convierte en poder interno. No importa cuántos libros leas, cuántos cursos hagas, cuántos planes diseñes. Si no puedes sostener una rutina con constancia, nada de eso tendrá impacto. Porque el conocimiento que no se pone en acción no vale. Porque la estrategia sin ejecución se pudre. Y no se trata de ser rígido, ni de trabajar sin parar, ni de caer en una obsesión autodestructiva. Se trata de entender que si hay algo valioso que quieres construir, una empresa, una obra, una libertad financiera, una vida diseñada desde la intención, vas a necesitar hacer muchas cosas cuando no tengas ganas de hacerlas. Vas a necesitar escribir cuando estés cansado. Vas a necesitar estudiar cuando los demás estén distraídos. Vas a tener que repetir y repetir y repetir procesos que parecen pequeños, pero que son los que te preparan para sostener cosas grandes. La disciplina es la prueba del verdadero deseo. Todo el mundo dice querer riqueza, libertad, impacto. Pero solo unos pocos están dispuestos a poner la energía donde está su boca. A demostrarlo con horas. Con enfoque. Con resistencia. Y eso es lo que separa a los soñadores crónicos de los hacedores silenciosos. Los soñadores viven en la idea de lo que podrían hacer. Los hacedores construyen aunque no se note. Aunque nadie aplauda. Aunque no haya garantía. Piensa en los grandes atletas. En los músicos virtuosos. En los empresarios legendarios. La mayoría de las personas solo ve la cima. Ve el resultado. Ve el aplauso. Pero detrás de cada uno de ellos hay años, décadas, a veces, de disciplina privada. De entrenamiento cuando nadie los observaba. De madrugadas sin público. De sacrificios que no se suben a redes sociales. De decisiones solitarias que los mantenían en el camino cuando todo dentro de ellos quería rendirse. Esa es la disciplina real, la que no se ve. La que no se celebra. La que no brilla. La que no grita. Pero que transforma. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar motivación. Dejas de esperar sentirte listo. Dejas de medir tu valor por tus emociones pasajeras. Y empiezas a actuar como alguien que respeta su visión lo suficiente como para no seguir traicionándola cada vez que algo se pone incómodo. Porque el precio del éxito, de la libertad, de la abundancia sostenida, nunca es un misterio. Siempre es disciplina.
No por un día. No por una temporada. Por el tiempo que sea necesario. Hasta que tu nivel de compromiso supere tu nivel de duda. Hasta que tu sistema interno sea más fuerte que cualquier presión externa. Hasta que el ritmo que elegiste se convierta en parte de tu identidad. Y entonces ocurre algo que muy pocos experimentan, la paz que viene cuando sabes que puedes confiar en ti. Cuando sabes que ya no necesitas presionarte para cumplir. Que no necesitas recordatorios constantes. Que no necesitas recompensas inmediatas. Porque ya eres alguien que cumple, punto. Porque tu palabra se volvió ley interna. Porque lo que prometes, lo haces. Porque ya no necesitas emoción. Te mueve la decisión. Y cuando llegas ahí, cuando eres ese tipo de persona, el dinero ya no es un problema. Porque el dinero ama la estructura. Ama el orden. Ama a quien puede sostener lo que construye. Ama a quien no desaparece en la primera dificultad. Ama a quien convierte cada día en una inversión, no en una reacción. La disciplina no te hace perfecto. Te hace poderoso. Porque aunque falles, vuelves. Aunque tropieces, ajustas. Aunque pierdas ritmo, retomas. Y lo haces una y otra vez, hasta que todo en tu vida, tu cuerpo, tus hábitos, tu entorno, tus resultados, empieza a reflejar esa decisión de vivir no desde lo que sientes, sino desde lo que has elegido ser. Capítulo 7. La acción como alquimia del pensamiento en realidad. Puedes tener la mentalidad correcta, puedes haber limpiado tu diálogo interno, puedes haber definido tu visión con absoluta claridad y haber encontrado un propósito tan auténtico que se convierte en una fuerza espiritual, pero si no haces nada con eso, si no transformas todo ese poder interior en acciones concretas, visibles, sostenidas, entonces todo ese trabajo será poco más que un adorno mental. Una promesa sin fecha. Una verdad dormida. Porque al final, lo único que cuenta es lo que haces. No lo que piensas hacer. No lo que sientes que podrías hacer. Lo que haces con tus días, con tus horas, con tus minutos, con tus recursos actuales, con tus herramientas limitadas, con tu situación imperfecta. Eso es lo que transforma. Eso es lo que mueve. Eso es lo que genera riqueza. La acción no necesita ser grandiosa. No necesita parecer épica. No necesita anunciarse. Lo único que necesita es ser real. Precisa. Constante. Coherente. Y ese es el problema, la mayoría de las personas se pierden en la ilusión del pensamiento perfecto. Se enamoran de planificar. De imaginar escenarios ideales. De perfeccionar la estrategia. Pero se paralizan en el momento de ejecutar. Porque la ejecución exige exposición. Exige error. Exige desorden. Exige hacer las cosas aun cuando no estás completamente listo, aun cuando todavía hay miedo, aun cuando la versión que vas a ofrecer no es perfecta. Pero es exactamente ahí donde la verdadera energía de la abundancia empieza a activarse, en el momento en que decides que lo importante no es hacerlo perfecto, sino hacerlo real. La vida no recompensa la intención. Recompensa el movimiento. Recompensa al que actúa aún sin certezas. Al que avanza sin mapa completo. Al que arriesga sin garantías. Porque el que actúa abre caminos. El que se mueve, aunque sea torpemente, empieza a generar fricción. Y esa fricción es lo que activa nuevas posibilidades, nuevas conexiones, nuevas respuestas del entorno que jamás hubieran llegado desde la pasividad. El que no actúa, se queda atrapado en su mente. Se queda atrapado en teorías. Se convierte en un experto de escritorio que lo sabe todo pero no construye nada. Y la riqueza, la verdadera, no se construye en la mente. Se construye en el mundo real. Con trabajo. Con errores. Con decisiones que duelen. Con ajustes. Con intentos. Con fuerza. Es aquí donde muchas personas, incluso las más conscientes, fracasan. Porque caen en la trampa de la expansión interna sin manifestación externa. Porque desarrollan una visión tan elevada que se les olvida que cada visión necesita un cuerpo. Necesita estructura. Necesita transpiración. Y mientras esperan el momento ideal, la preparación total, la seguridad emocional perfecta, el tiempo sigue corriendo. Las oportunidades pasan. El músculo de la acción se atrofia.
Y un día despiertan con la conciencia de que todo lo que soñaron, todo lo que proyectaron, está intacto, pero no existe. La única manera de honrar tu visión es hacerla avanzar. No defenderla con discursos, no protegerla con excusas, sino ponerla en acción. Traducirla en decisiones. En productos. En conversaciones. En inversiones. En sistemas. En movimientos reales que afecten tu entorno. Porque si tu visión no genera impacto, entonces no importa cuánto la sientas. El mundo no puede leer tu mente. Solo puede ver lo que haces. Y si tus acciones no están alineadas con esa visión, entonces tu vida empezará a reflejar contradicción. Y esa contradicción genera frustración. Porque sabes que podrías más. Pero no lo estás haciendo. Y ese vacío interno es mucho peor que cualquier fracaso. La acción es incómoda. Claro que sí. Porque te enfrenta con tus límites. Con tu torpeza inicial. Con tus inseguridades. Con tu miedo al juicio. Pero es exactamente esa incomodidad la que te transforma. Nadie se convierte en una persona capaz desde la contemplación. La capacidad nace en el hacer. En la repetición. En la fricción. En el movimiento. No importa si fallas. Fallar te construye. Lo que te destruye es no intentarlo. No hay energía más poderosa que la de una persona que se mueve todos los días sin buscar aplauso, sin buscar aprobación, sin depender del clima emocional del momento. Alguien que simplemente hace lo que tiene que hacer porque entiende que está edificando algo más grande que su ego. Ese tipo de persona se convierte en un imán. Porque transmite una fuerza que no necesita palabras. Y el dinero, el impacto, las oportunidades, inevitablemente empiezan a gravitar hacia ella. Porque la acción disciplinada, constante, alineada con un propósito real, crea autoridad. No autoridad impuesta. Autoridad ganada. Energía que no necesita convencer. Presencia que no necesita justificar. Esa autoridad es la que hace que una idea deje de ser una idea y se convierta en una realidad estructural que puede sostener riqueza. Y eso es lo que estás llamado a construir si de verdad quieres que tu relación con el dinero deje de ser una lucha y se convierta en una expansión. Así que la pregunta no es si estás listo. La pregunta es si estás dispuesto. Porque nadie está listo del todo. Nadie lo tiene todo claro. Nadie tiene todas las piezas. Pero el que actúa, aunque sea con lo que tiene, empieza a crear una arquitectura que los demás aún están esperando que se construya sola. Y eso nunca va a pasar. Capítulo 8. La gratitud como fuerza de expansión invisible. Muchos piensan que la gratitud es un acto pasivo, una emoción suave, una forma de cortesía espiritual que se practica para parecer más amable o más elevado. Y sin embargo, la gratitud, cuando se la comprende en su verdadera profundidad, es uno de los mecanismos más potentes para expandir cualquier realidad que uno desee sostener en el tiempo. La gratitud no es una decoración emocional. Es una postura. Es una frecuencia mental desde la cual el dinero no solo llega con más facilidad, sino que permanece con más estabilidad, porque encuentra un sistema emocional que no lo repele, que no lo desprecia, que no lo trivializa. La gratitud es la prueba de que tu sistema interno ya no se alimenta de carencia, de que ya no estás intentando llenar vacíos con resultados, de que no necesitas más para sentirte completo, y por lo tanto, estás listo para recibir más sin destruirte en el proceso. La abundancia que no encuentra gratitud, se convierte en presión. Porque cuando consigues más, pero tu mente sigue enfocada en lo que falta, no hay logro que sea suficiente. Siempre estás corriendo. Siempre estás frustrado. Siempre estás mirando al siguiente escalón como si tu valor dependiera de alcanzarlo. Y entonces el dinero, lejos de ser una herramienta, se convierte en un símbolo de deuda emocional, nunca alcanza para compensar lo que emocionalmente no se resolvió. Por eso, la gente que no practica gratitud, por más que crezca, vive agotada, ansiosa, irritable, desconectada. Porque no importa cuánto acumulen afuera si por dentro siguen operando desde un sistema de vacío. Y aquí es donde la gratitud se revela como una estructura poderosa, no es un premio al final del camino, es la condición para seguir avanzando. Si no eres capaz de agradecer profundamente lo que ya tienes, no estás preparado para recibir más.
No porque la vida te castigue, sino porque tú mismo generarás una contradicción interna que sabotea tu expansión. ¿Cómo vas a sostener riqueza si no puedes ver valor en lo que ya lograste? ¿Cómo vas a pedir más si lo actual todavía no lo puedes honrar? ¿Cómo esperas que el dinero te respete si tú no respetas el punto en el que estás? La gratitud alinea. Te ubica. Te centra. Te obliga a mirar tu presente con ojos de verdad, no con queja, no con juicio, sino con perspectiva. Porque cuando empiezas a ver lo que ya tienes, tu salud, tu capacidad de decidir, tu nivel de conciencia, las herramientas que antes ni sabías que existían, las personas que te apoyan, las oportunidades que antes parecían inalcanzables, dejas de mirar tu vida como una deuda pendiente y empiezas a verla como una plataforma que se está expandiendo. Y cuando haces ese cambio, tu energía cambia. Tu forma de hablar cambia. Tu capacidad de tomar decisiones mejora. Tu comunicación mejora. Tu forma de invertir mejora. Porque ya no estás actuando desde el necesito, sino desde el valoro. Y eso es todo lo que el dinero necesita para sentirse bienvenido. La mayoría de la gente quiere atraer más sin habitar lo que ya tiene. Quiere el siguiente nivel, pero desprecia el actual. Se frustra por lo que no ha logrado, mientras ignora lo que ya construyó. Y esa ingratitud sutil no solo es emocionalmente tóxica, sino que se manifiesta directamente en sus resultados financieros. Porque terminan tomando decisiones desde la ansiedad, desde la comparación, desde el desespero. Invierten por presión. Gastan para impresionar. Se endeudan por sentir que pertenecen. Y todo eso viene de no haber aprendido a valorar profundamente lo que ya es suyo. La gratitud no es resignación. No es decir, está bien así, no necesito nada más. No. Gratitud no es conformismo. Es reconocimiento. Es la capacidad de ver riqueza donde antes solo veías escasez. Es la habilidad de operar desde una mentalidad de suficiencia, incluso cuando sabes que vas por más. Es la conciencia de que todo lo que viene, viene a sumar, no a llenar. Que lo que estás construyendo es expansión, no compensación. Que el dinero no viene a resolver tu identidad, sino a amplificar tu impacto. Y cuando vives desde ahí, cada paso que das es más sólido. Porque no estás corriendo desde el miedo, estás avanzando desde el poder. No estás huyendo de la pobreza, estás creciendo desde la riqueza interna. Y eso se nota. Se nota en cómo tratas a los demás. En cómo usas tus recursos. En cómo manejas tus límites. En cómo eliges tus batallas. En cómo cuidas lo que has creado. Porque alguien que realmente es agradecido no descuida su obra. No maltrata sus relaciones. No desperdicia su tiempo. No busca validación constante. Porque sabe que todo lo que tiene hoy, alguna vez fue un deseo. Y honrar eso es la única forma legítima de pedir más. La gratitud, cuando es verdadera, es silenciosa. No necesita ser publicada. No necesita exhibirse. Se ve en cómo actúas. En cómo te presentas al mundo. En cómo trabajas tu día. En cómo respondes cuando las cosas no salen. En cómo sigues construyendo sin drama. Porque entiendes que cada desafío es también un privilegio. Que tener algo que resolver es una bendición, porque significa que tienes el poder de transformar. Y si tienes el poder de transformar, ya eres rico. Aunque todavía no lo veas en tu cuenta. Ya eres abundante. Aunque aún estés en el camino. Así que no te enfoques solo en cuanto te falta. Enfócate también en cuánto has crecido. En cuántas versiones de ti mismo ya dejaste atrás. En cuántas veces te reconstruiste en silencio. ¿En cuántas decisiones difíciles tomaste? ¿En cuántas veces elegiste avanzar, aunque nadie te lo pidió? ¿En cuántas veces hiciste lo correcto cuando nadie te miraba? Eso también es capital. Eso también es riqueza. Eso también cuenta. Y si puedes ver todo eso con los ojos abiertos, con el corazón despierto, con la mente en paz, entonces ya estás operando desde el tipo de energía que sostiene riqueza verdadera. Capítulo 9. Adaptabilidad, la inteligencia que multiplica el dinero en tiempos inciertos.
En un mundo donde lo único constante es el cambio, donde la velocidad de transformación económica, tecnológica y social desafía incluso a los más preparados, la habilidad de adaptarse no es una ventaja adicional, es una necesidad vital. No importa qué tan buena sea tu estrategia, no importa qué tan sólida sea tu visión, ni cuán grande sea tu propósito, si no puedes adaptarte, estás en peligro. Porque el dinero, como la vida misma, fluye con el cambio. Y si tú no fluyes con él, te vuelves un obstáculo para tu propia expansión. No porque no tengas valor, sino porque estás operando con una versión de ti que ya es obsoleta frente a la realidad que está emergiendo. La adaptabilidad no significa inestabilidad. No significa que cambias de dirección cada semana, ni que abandonas tu visión cuando se pone difícil. Significa que tienes la capacidad de ajustar el cómo sin traicionar el para qué. Significa que eres suficientemente estable en tu identidad como para permitirte ser flexible en tu método. Porque quien se aferra al cómo aprendió, al cómo siempre lo hizo, al cómo le funcionó una vez, termina siendo arrastrado por un mundo que ya no se rige por las mismas reglas. Y en ese arrastre, pierde control, poder, confianza. No porque le falten recursos, sino porque le sobran rigideces mentales que ya no tienen lugar en el nuevo juego. El dinero va hacia quien sabe leer la realidad. Hacia quien no pelea con el presente. Hacia quien, en lugar de resistir lo que está pasando, observa, entiende y actúa con inteligencia. Y eso no es resignación. Es estrategia. Es liderazgo. Es madurez. El empresario que se niega a digitalizar su negocio porque así le fue bien durante 20 años es el mismo que verá su imperio desmoronarse sin entender por qué. El profesional que se rehúsa a seguir aprendiendo nuevas herramientas porque ya sabe lo suficiente es el mismo que se volverá irrelevante mientras otros más jóvenes, más ágiles, más adaptables, lo superan en tiempo récord. El inversor que repite patrones mentales de otra época sin entender que el comportamiento financiero del mundo ha mutado, perderá incluso con toda su experiencia. Porque la experiencia sin actualización no es sabiduría. Es peso muerto. Adaptarse es renunciar a tener siempre la razón. Es aceptar que muchas de tus creencias eran contextuales, que lo que funcionaba antes ya no garantiza resultados ahora. Es mirar tus estrategias sin apego. Es destruir tus propios sistemas si descubres que ya no sirven. Es tener la humildad de aprender de nuevo, aunque tengas éxito. Es rediseñar, recalibrar, reaprender. Y todo eso duele. Claro que duele. Porque te obliga a salir del control. Porque te obliga a reconocer que estabas equivocado. Porque te obliga a moverte sin tener todas las respuestas. Pero ese dolor es mucho menor que el costo de quedarte inmóvil mientras el mundo gira. El dinero no desaparece. Cambia de manos. Y pasa, con más frecuencia de la que la gente cree, de quienes no supieron adaptarse a quienes sí lo hicieron. A quienes, en vez de quejarse por el cambio, se preguntaron cómo podían ser parte de él. A quienes, en lugar de resistir lo nuevo, se preguntaron qué habilidades nuevas necesitaban desarrollar para seguir aportando valor. Porque al final, el dinero siempre responde al valor percibido. Y el valor percibido está directamente ligado a qué tan relevante eres para el contexto presente. No para el de hace 5 años. Para el de hoy. Y eso te obliga a una revisión constante. No para vivir en paranoia, sino para vivir despierto. Para preguntarte, ¿qué necesito soltar? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué parte de mi negocio, de mi mentalidad, de mi estilo de liderazgo, necesita una actualización urgente? ¿En qué áreas me estoy estancando por orgullo, por miedo o por costumbre? Porque la costumbre es la forma más silenciosa de decadencia. Te adormece. Te hace repetir sin pensar. Te da la ilusión de estabilidad mientras el terreno bajo tus pies cambia de composición. El que se adapta se vuelve ligero. Se vuelve ágil. Se vuelve difícil de derrotar. Porque no necesita que todo salga como esperaba. Se entrena para leer señales. Para ajustar rápido. Para moverse sin drama. Para recalcular sin pánico. Y en ese proceso, desarrolla una resiliencia superior. No solo puede resistir crisis, puede crecer dentro de ellas. Puede ver oportunidades donde otros solo ven problemas.
Puede rediseñar su juego mientras otros aún están llorando la pérdida del tablero anterior. Esa es la clase de mente que el dinero respeta. La que no se aferra a cómo eran las cosas, sino que se enfoca en cómo pueden ser. La que no entra en pánico ante lo nuevo, sino que lo estudia, lo domina, lo convierte en herramienta. Y esa mentalidad no se construye leyendo frases motivacionales. Se construye en el día a día. En la práctica real. En la observación constante. En la elección permanente de ser estudiante del presente, no prisionero del pasado. Así que mírate con sinceridad. Pregúntate sin filtro, ¿cuánto de lo que estoy haciendo hoy responde al mundo que ya no existe? ¿Cuánto de lo que llamo mi estilo, mi forma, mi manera de operar, es en realidad miedo disfrazado de identidad? ¿Estoy dispuesto a cambiar, a evolucionar, a reconstruirme si eso me hace más efectivo? Porque si no lo estás, no estás construyendo riqueza. Estás protegiendo tu ego. Y el ego no sostiene imperios. Los destruye. El dinero necesita de ti una mente viva. Una mente curiosa. Una mente que no se enamora de sus ideas. Una mente que entienda que en este juego, el que no se adapta, queda fuera. Capítulo 10. Resiliencia, el arte de reconfigurarte bajo presión. Hablar de dinero sin hablar de resiliencia es como construir un edificio sobre arena y pretender que dure toda la vida. Porque el dinero, el de verdad, el que llega, permanece y se multiplica, no crece en la motivación ni se protege con entusiasmo. El dinero se sostiene con estructura interna. Y esa estructura, cuando el mundo se rompe, cuando el mercado cae, cuando el proyecto fracasa, cuando el socio te traiciona, cuando los números no responden, cuando el cansancio supera la lógica, solo puede sostenerse si tú ya has desarrollado una relación profunda con la resiliencia. Y no me refiero a la idea romántica de ser fuerte. No hablo de sonreír ante el caos. Hablo de la capacidad real, práctica, estratégica de rediseñarte cuando ya no queda nada en pie. La resiliencia no es un rasgo. Es una construcción. Y se construye en la oscuridad. Se construye cuando el plan maestro que habías diseñado con tanto detalle se desmorona delante de ti. Se construye cuando tienes que volver a empezar sin fuerza, sin certezas, sin la validación de nadie y sin garantía de que esta vez sí funcionará. Y, aún así, decides hacerlo. No porque estás seguro, sino porque sabes que no hacerlo significaría rendirte ante una versión más pequeña de ti. Porque sabes que no estás hecho para quedarte tirado en medio del terreno emocional que te destruyó, sino para volver a levantarte, más frío, más lúcido, más preciso. El que no es resiliente no construye riqueza, construye dependencia. Porque su éxito estará atado a las condiciones. Así el entorno lo acompaña. Así los demás lo entienden. Así el camino está libre. Pero el que tiene resiliencia construye en cualquier terreno. Con lluvia. Con viento en contra. Con pérdidas. Con piedras. Con errores. Porque ya no depende del escenario. Depende de su decisión de seguir. Y eso, aunque no suene espectacular, es lo que hace que las personas que parecen tener menos, a veces logren más. Porque no se derrumban cuando todo lo demás sí lo hace. Y no se trata de ser insensible. Se trata de tener memoria emocional. Se trata de recordar que ya has pasado por esto antes. Que esta no es tu primera caída. Que ya hubo momentos en los que pensaste que no ibas a volver a levantarte, y aquí estás. Que ya hubo puertas cerradas que te obligaron a construir las tuyas. Que ya te caíste en público, que ya fuiste criticado, que ya perdiste dinero, tiempo, energía, y aún así, lo volviste a intentar. Esa memoria es tu verdadero capital. Porque te recuerda que lo que más valor tiene no es lo que has logrado, es lo que te niegas a dejar morir dentro de ti. La resiliencia es la decisión silenciosa de no dejar que la historia termine aquí. De no dejar que un fracaso defina tu identidad. De no dejar que una pérdida desactive tu visión. De no dejar que el dolor se vuelva tu argumento para no intentarlo más. Porque si bien no elegiste la caída, sí puedes elegir qué haces con ella. Puedes usarla como excusa o como escalón. Puedes convertirla en trauma o en fuerza. Puedes permitir que te rompa o que te reconstruya con una arquitectura más sofisticada. Y sí, esa reconstrucción duele.
Porque implica soltar pedazos de ti que ya no funcionan. Implica asumir errores. Implica aceptar que algunas personas no volverán. Que algunos negocios fueron aprendizajes, no victorias. Que algunos caminos no eran para ti, por más que los deseaste. Pero cuando atraviesas esa etapa con los ojos abiertos, sin negar lo que fue, sin idealizar lo que perdiste, sin victimizarte por lo que no controlaste, emerge una versión de ti que ya no necesita protección. Una versión que no se vende por comodidad. Una versión que ha visto la oscuridad y no se volvió ciega, sino más nítida. Esa es la resiliencia real, no la del que no cae, sino la del que se rehace con precisión quirúrgica. Que reconstruye sus finanzas como quien reconstruye un templo. Que rediseña su mente, su cuerpo, su energía, su visión, sin ruido, sin mostrar el proceso, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Solo porque ya entendió que perder no significa desaparecer. Que fallar no significa rendirse. Que empezar de nuevo no es retroceder. Es refinar. Y eso es lo que nadie te dice cuando empiezas a crecer. Que cada nuevo nivel te va a exigir un tipo nuevo de resiliencia. Que con cada cifra que logres, con cada expansión, con cada meta superada, vas a encontrar nuevos retos, más complejos, más silenciosos, más íntimos. Y si no tienes la capacidad de adaptarte, de resistir, de responder desde la conciencia y no desde la reacción, te vas a quebrar. Porque no es el éxito lo que destruye. Es el éxito que llega antes de que estés listo para sostenerlo. Por eso, cada pérdida es entrenamiento. Cada caída es gimnasio emocional. Cada decepción es afilamiento de tu intuición. Cada vez que el mundo te dice que no, si tienes la fuerza de no apagar tu visión, te vuelves más fuerte. Más confiable. Más real. Y eso, en este juego, lo es todo. Porque la gente sigue talento. Pero invierte en carácter. Y el carácter no se construye cuando todo va bien. Se forja en la incomodidad. En la duda. En el proceso de reconstrucción que nadie ve. En las decisiones que tomas cuando todo arde. La resiliencia no es opcional. Es tu seguro interno. Es la red que te sostiene cuando todo se cae. Es la voz que te dice, no importa lo que perdimos, seguimos aquí. Y mientras sigas aquí, mientras sigas construyendo, mientras sigas levantándote una y otra vez con la intención limpia y la espalda erguida, nadie puede decir que has perdido. No se pierde cuando uno cae. Se pierde cuando uno se convence de que no puede volver a intentarlo. Y tú, no estás hecho para perder. Capítulo 11. Aprender o quedar obsoleto, la mente que multiplica lo que toca. Una de las tragedias más grandes en la vida de cualquier persona que alguna vez logró algo relevante es creer que ya no necesita seguir aprendiendo. Pensar que por haber alcanzado cierto nivel de éxito, reconocimiento, ingreso o experiencia, puede dejar de actualizarse, de exponerse a ideas nuevas, de cuestionar su sistema de pensamiento, de poner en revisión sus métodos, sus creencias, sus modelos de negocios. Esa mentalidad es el principio de la decadencia. Porque en un mundo que se transforma a una velocidad implacable, donde la información no solo cambia, sino que se reinventa, donde las reglas del juego económico, tecnológico, comunicacional y humano mutan cada año, el único que sobrevive, el único que realmente prospera de forma sostenible, es el que ha decidido aprender hasta el último día. Aprender como estilo de vida. Aprender no como reacción a una crisis, sino como sistema de expansión constante. El dinero, como energía, busca mentes abiertas. Mentes elásticas. Mentes curiosas. Mentes que no están ocupadas en defender su versión anterior, sino en mejorar su versión siguiente. Y aquí está la brutal verdad que separa a los ricos que permanecen de los que desaparecen. Los que permanecen no paran de estudiar. No paran de preguntar. No paran de adaptarse. No importa si tienen empresas multimillonarias, si ya lograron su libertad financiera, si son referentes de su industria, siguen leyendo, siguen escuchando, siguen contratando mentores, siguen cuestionando lo que hoy les funciona, porque saben que lo que hoy funciona puede ser la causa de su estancamiento mañana. Y si no se anticipan, si no evolucionan antes de que el mercado se lo exija, quedarán fuera. No por falta de talento, sino por arrogancia. Porque el enemigo más peligroso del aprendizaje no es la ignorancia, es el ego.
El ego del que ya sabe. Del que ya logró. Del que ya ha vivido suficiente. Ese ego es el que empieza a filtrar todo lo nuevo con desdén, con cinismo, con soberbia intelectual. Ese ego es el que desprecia nuevas ideas sin estudiarlas, porque no encajan con lo que aprendió hace 20 años. Ese ego es el que se aísla en su éxito pasado como si fuera un monumento, y no se da cuenta de que afuera, el mundo está construyendo nuevos imperios, con nuevas herramientas, con nuevos lenguajes, con nuevas reglas. Y mientras él sigue creyendo que la experiencia lo protege, lo que en realidad está ocurriendo es que se está volviendo invisible. Irrelevante. Viejo. No por la edad, sino por la rigidez. El aprendizaje real no es cómodo. No es decorativo. No es pasivo. No es entretenimiento. Es confrontación. Es reestructuración. Es tener que desaprender muchas cosas que te funcionaron durante años, pero que ya no sirven en el nuevo ciclo. Es darte cuenta de que mucho de lo que hiciste bien fue fruto de un contexto que ya no existe. Es mirar tu propio sistema operativo y decir, esto ya no me sirve. Y tener el coraje de empezar de nuevo en algunas áreas, con humildad, con hambre, con espíritu de principiante. Esa humildad no te hace débil. Te hace peligroso. Porque cuando una mente poderosa sigue siendo estudiante, sigue siendo infinita. Sigue expandiéndose. Sigue generando nuevas formas de ver, de pensar, de resolver, de liderar. Y en un mercado donde todos repiten lo mismo, la persona que sigue aprendiendo se convierte en fuente. No en repetidor. En creador. No en espectador. En diseñador de nuevas realidades económicas, de nuevos modelos, de nuevos sistemas. Y eso no se puede falsificar. La profundidad que trae el aprendizaje constante no se disimula. Se siente. Se transmite. Se nota en las decisiones. En la calidad de la conversación. En la agudeza de la estrategia. Por eso, si quieres crecer financieramente, si quieres escalar tu negocio, si quieres dejar una huella real, necesitas hacer del aprendizaje un sistema diario. No cuando todo esté mal. No cuando te sientas perdido. Todos los días. Leer. Preguntar. Estudiar. Observar lo que está cambiando. Analizar tendencias. Escuchar a quienes están operando en niveles superiores. Rodearte de gente que piensa distinto. Romper la comodidad de lo que ya sabes. Estirar tu mente hasta el punto donde te sientas incómodo por no entender algo. Porque ahí, justo ahí, empieza el verdadero crecimiento. Y cada nuevo conocimiento, si es aplicado con intención, se convierte en palanca. En ventaja. En profundidad operativa. Y no se trata de saber de todo. Se trata de ser lo suficientemente sabio como para entender que si no te estás renovando, te estás oxidando. Que si no estás alimentando tu mente, tu dinero va a empezar a reflejar tu estancamiento. Que si no estás aprendiendo, estás perdiendo, no porque alguien te quite lo que tienes, sino porque tú mismo estás dejando de estar listo para recibir más. El aprendizaje no es un suplemento. Es el sistema nervioso de la evolución. Es lo que te permite mantener la excelencia en movimiento. Porque lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar más lejos. Y si no tienes el coraje de asumir que tu versión actual es insuficiente para tu próxima etapa, entonces ya has elegido quedarte. La riqueza que permanece se sostiene en mentes que no se cierran. Que no presumen de lo que saben. Que no se aferran a su viejo modelo. Que todos los días se preguntan, ¿qué necesito entender mejor? ¿Qué estoy ignorando por comodidad? ¿Qué parte de mí se está quedando atrás por miedo a volver a ser aprendiz? Si tienes el valor de hacerte esas preguntas y actuar en consecuencia, entonces no importa cuántas veces caigas. Volverás más sabio. No importa cuán rápido cambie el juego. Te adaptarás más rápido. No importa cuán grande sea tu visión. Tendrás la capacidad mental para sostenerla. Porque tu crecimiento externo siempre estará limitado por la profundidad de tu crecimiento interno. Y ese crecimiento empieza cada vez que decides seguir aprendiendo. Capítulo 12. El legado silencioso del que comprendió la energía del dinero. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, el dinero no es un objetivo. Es una consecuencia. Es el reflejo externo de un sistema interno.
Es una manifestación material de lo que sostienes en tu mente, de lo que honras con tu energía, de lo que construyes con tu visión, tu propósito, tu disciplina y tu resiliencia. No llega a quienes lo desean desde la ansiedad. Llega a quienes se han convertido en canales limpios, estructurados, listos para recibirlo sin miedo, multiplicarlo sin culpa y dirigirlo sin destrucción. El mundo está lleno de personas que hablan de éxito, que escriben sobre abundancia, que postean sobre libertad financiera. Pero lo que tú construyas con tu energía no necesita ser anunciado. El dinero verdadero no necesita defensores. Necesita guardianes. Constructores. Gente despierta que entienda que no se trata de poseer, sino de sostener. Que no se trata de demostrar, sino de direccionar. Que la riqueza sin conciencia se convierte en veneno. Que la expansión sin propósito termina siendo una trampa. Que el dinero que llega a una mente que no lo entiende, se convierte en ruina. Pero el que llega a una mente estructurada, sólida, clara, disciplinada, resiliente y aprendiendo cada día, ese dinero se vuelve legado. Porque sí, puedes tener mucho y vivir vacío. Puedes tener millones y seguir sintiendo miedo cada noche. Puedes firmar contratos millonarios y vivir desconectado de ti, atrapado en una versión que ya no eres, pero que sigues representando porque no sabes cómo dejarla morir. Puedes viajar el mundo y seguir huyendo de una historia interna que nunca quisiste mirar. Porque el dinero no borra heridas. Las amplifica. Y si tú no eres más grande que tu cuenta terminará gobernando tu vida. Te dirá con quién estar, cómo pensar, qué fingir, qué ocultar. Pero si tú decides ser más grande que el dinero, si decides convertirte en alguien para quien el dinero es solo una herramienta al servicio de una vida con dirección, con valores, con una filosofía, con una estética interior, con un orden ético, con una arquitectura mental que puede sostener lo que construye, entonces el dinero se vuelve extensión de tu carácter. Se convierte en una línea más en la narrativa coherente de tu historia. No una anomalía. No un exceso. No un grito. Solo una prueba silenciosa de que viviste despierto. Y eso, al final, es todo lo que importa. No cuánto tuviste. Sino qué hiciste con eso. No cuánto acumulaste. Sino cuánto expandiste. No cuántos te aplaudieron. Sino cuánto pudiste mirar al espejo sin desviar la mirada. No si fuiste rico según el sistema. Sino si fuiste íntegro según tu conciencia. El dinero es una energía neutra. Lo que haga contigo depende completamente de lo que tú ya eres antes de que llegue. Y ese trabajo, el de volverte digno, el de volverte libre, el de volverte impecable, no termina nunca. Es diario. Es silencioso. Es solitario. Pero es el único trabajo que vale la pena. Así que levántate. Vuelve a mirar tu vida como el tablero real que es. Mira tus decisiones. Mira tus hábitos. Mira tu lenguaje. Mira tus entornos. Mira lo que estás sosteniendo solo porque ya te acostumbraste. Mira lo que estás permitiendo solo por no saber soltar. Mira lo que estás postergando porque te da miedo asumir que ya eres capaz. Y elige de nuevo. Sin drama. Sin pena. Sin excusas. Con determinación. Porque la abundancia ya está disponible. No para quien la pide. Para quien la entiende. Para quien la encarna. Para quien ya no necesita permiso para vivir alineado con lo que sabe que merece. Y ese puedes ser tú. Pero nadie lo va a hacer por ti. Porque la riqueza real no se hereda. Se construye. En silencio. En privado. En los detalles. En la sombra. Y cuando está lista, el mundo entero lo sabe. No porque tú lo digas. Porque se nota. Y tú no necesitas anunciarlo. Porque el dinero verdadero habla solo. Fin.